con mucha tristeza. El hacerle este corrido se me vino a la cabeza, el no poder ayudarlo es lo mucho que me pesa. Año del 94, él se llenó de alegría. Su hijo Miguel Cervantes llegó a la vida ese día, pero en un día 10 de mayo aquel joven fallecía. Le quedaban sus padres, era su único consuelo, pero su santa madrecita partió un día rumbo al cielo, y en el año 2017 que la llevó al cementerio. A don Emilio Cervantes lo cuidaba noche y día, que no le faltara nada, medicina ni comida, pero en el 2019 aquel hombre fallecía. Ni modo, así es la muerte y librarla no podemos. Ahorita estamos aquí y mañana no nos vemos, y siempre se ha de llevar aquello que más queremos. Se llama Ramón Cervantes, el que me contó la historia. No más le quiero decir que lo grabe en su memoria. Un día nos vamos a ver con ellos allá en la gloria. Ahí está, Ramoncito.